Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu canal Aprende Fácil con el profesor Loingas. Vamos en esta ocasión a resolver la parte correspondiente a física del examen de simulación para la Comipems. Comenzamos con la pregunta número 1. Dice así: la siguiente gráfica describe el movimiento de un automotor. Bien, la gráfica la tenemos ahí. La pregunta dice: determina la distancia recorrida por el vehículo en el intervalo de 5 a 15 segundos. Bien, tomemos en cuenta algunos datos contenidos en la propia pregunta. Por ejemplo, nos dan el tiempo del intervalo que existe entre 5 y 15. Tomemos en cuenta esto. Del 5 al 15 serían 10 segundos. 5, 10. 10 segundos. Ya tenemos el tiempo. Naturalmente nos están pidiendo la distancia. Hay que recordar de antemano la fórmula de la distancia, que es velocidad por tiempo. Lo ponemos por aquí. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Muy bien. Ya tenemos un dato, que son 10 segundos. Ahora veamos la velocidad. Que nos está marcando la gráfica. Es de 8 metros sobre segundo. Aquí está, mira, 8 metros sobre segundo. Y tenemos ya ambos datos. Para obtener la distancia, tenemos que multiplicar entonces la velocidad por el tiempo. El tiempo es de 10 segundos. Hacemos una simple multiplicación por 8 y nos daría 80 metros. Esta sería la respuesta correcta. Busquémosla en las opciones. Las opciones son A, 20 metros, B, 40 metros, C, 80 metros, D, 120 metros. Obviamente la respuesta correcta es el inciso C. Continuamos. Pregunta 2. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Cuál es el modelo matemático que representa esta ley? Bien, observemos que no nos están pidiendo un resultado matemático, sino el modelo de planteamiento matemático. Observemos las opciones. El inciso A dice: aceleración igual a fuerza sobre masa. El B dice: aceleración igual a masa sobre fuerza. El otro modelo del inciso C dice: aceleración igual a fuerza por masa. Y el D dice: masa igual a fuerza por aceleración. Evidentemente habrá opciones eliminables, ¿no? Por ejemplo, el D. Aquí se refiere a la masa, no a la aceleración. De acuerdo a lo que nos pide la pregunta, ¿verdad? Dice que la segunda ley de Newton establece que la aceleración, por lo tanto, tiene que ser una de estas, ¿sí? De un cuerpo, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Bien, ya lo tenemos. Sería el inciso A. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Esa es la respuesta correcta. Continuamos. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el orden de los cambios de energía cuando una dama acciona la secadora de cabello? Bien, observemos las opciones. Inciso A dice acústica, calorífica,
y eléctrica. B, calorífica, eléctrica, magnética. C, acústica, eléctrica, calorífica. D, eléctrica, calorífica, acústica. Nos imaginamos el fenómeno, una mujer secándose el cabello, ¿verdad? Entonces, ¿en qué orden van a aparecer los tipos de energía? Si analizamos las opciones, pues obviamente primero tomará la energía eléctrica para que funcione la secadora de cabello. Es obvio que la primera opción será la eléctrica. Luego, este aparato obtendrá calor, entonces sería calorífica, y de inmediato llega el sonido que produce la máquina, por lo tanto sería acústica. La respuesta correcta sería eléctrica, calorífica y acústica. Efectivamente, es el inciso D. Continuamos. Siguiente pregunta. Dice, y hay un espacio. Considera que los gases están formados por moléculas que tienen movimientos rapidísimos en todas las direcciones y con diferentes velocidades, chocando unas con otras y con las paredes del recipiente que contienen al gas. Vamos a ver las opciones. ¿Qué podríamos poner en ese espacio que nos dejan? Las opciones son las siguientes. Inciso A, ley de Charles. B, ley de Gay-Lussac. C, ley del estado gaseoso. D, teoría cinética de los gases. Si observamos la pregunta, podemos empezar a eliminar. Por ejemplo, la ley de Charles nos habla de la presión constante de los gases. La pregunta no se refiere a esto lo tendríamos que eliminar. La ley de Gay-Lussac nos habla del volumen constante de los gases. Obviamente la vamos a eliminar también. Finalmente, la ley del estado gaseoso establece una relación entre presión por volumen sobre tiempo. Tampoco nos habla, esta pregunta no nos pide esta relación, ¿verdad? Es obvio entonces, la respuesta correcta sería la teoría cinética de los gases, inciso D. Continuamos. Siguiente pregunta, dice, una pelota es soltada desde la azotea de un edificio y tarda 2.0 segundos en llegar al piso. ¿Cuál es la velocidad con la que se impacta con el suelo la pelota? Dice, considera la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la formulita que nos da la velocidad, porque eso nos están pidiendo. Dice, ¿cuál es la velocidad? La fórmula dice velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Y con esto tendríamos la respuesta. Veamos las opciones. Estas son las opciones. Inciso A, 9.8 metros sobre segundo. B, 19.6 metros sobre segundo. C, 29.4 metros sobre segundo. D, 39.2 metros sobre segundo. Obviamente la pregunta nos tiene que dar datos, que son los que tengo de este lado. El tiempo son 2.0 segundos. Y nos dan de gravedad 9.8 metros sobre segundo. Naturalmente esta pregunta nos está planteando una velocidad en caída libre. Para ello la fórmula sería gravedad por tiempo. Basta, o sea, la velocidad en caída libre, la fórmula que va a funcionar sería gravedad por tiempo. Apliquemos entonces los datos, adecuémoslos a la fórmula. La gravedad es 9.8 por el tiempo, que son 2. 8 por 2, 16. Vamos 1, 9 por 2, 18 y 1, 19. Recorro, son 19.6
La respuesta correcta es el inciso B, 19.6 metros sobre segundo. Continuamos. Siguiente pregunta, dice: un esquiador se encuentra en la parte superior de una colina y se desliza por una rampa. El esquiador llega a la base de la rampa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Veamos las opciones. Estas son las opciones. Inciso A: la energía potencial en la parte superior de la colina es igual que la energía cinética en la parte inferior de esta. B: la energía potencial del esquiador en la parte superior de la colina es mayor que su energía cinética en la parte más baja de esta. C: la energía potencial del esquiador en la parte más alta de la colina es menor que su energía cinética en la parte más baja de esta. D: la energía cinética del esquiador en la parte más alta de la colina es mayor que su energía cinética en la parte más baja de esta. Bien, para resolver esta pregunta debemos de recordar un principio de la energía cinética y potencial. Este principio dice que la energía potencial a mayor altura es más alta y que la energía cinética por la gravedad a menor altura será más baja. De tal manera que, tomando en cuenta este razonamiento, la respuesta correcta será el inciso B. La energía potencial del esquiador en la parte superior de la colina es mayor que su energía cinética en la parte más baja de esta. Continuamos. Siguiente pregunta. El enunciado que dice: la presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente se transmite en forma íntegra a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Corresponde a, bueno, este es el principio de Pascal, ¿verdad? Estas son las opciones. Inciso A, el principio de Boyle. B, el principio de Pascal. C, el principio de Arquímedes. D, el principio de la conservación de la energía. Pues hemos dicho, es el principio de Pascal, el inciso B. Esta es la respuesta correcta. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Es el fenómeno natural originado por el movimiento de los metales líquidos en el núcleo de la Tierra, y el cual genera que la aguja de una brújula siempre apunte en dirección geográfica de sur a norte? Veamos las opciones. Inciso A, el campo magnético terrestre. B, las corrientes marinas. C, un sismo terrestre. D, la gravedad. Es una respuesta muy obvia, muy evidente, ¿no? Es el campo magnético terrestre el que afecta la aguja de la brújula, que va a señalar siempre de sur a norte. Continuamos. Pregunta 9. La leo. Este parámetro es la medida de la energía media de las moléculas que posee un cuerpo. También es un indicador de qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo. Veamos las opciones. El inciso A dice el calor, B, la energía interna, C, la temperatura, D, el punto de ebullición. Vamos a tener mucho cuidado porque a veces las definiciones de estos conceptos tienen obviamente cierta semejanza, pero si se nos está hablando del frío o el calor, tiene que ver evidentemente con la temperatura, de tal manera que la respuesta sería el inciso C, la temperatura. Pregunta 10. Y hay un espacio. Eléctricos
son materiales con una baja resistencia eléctrica, como el cobre, mientras que hay otro espacio, son materiales que no permiten el flujo de corriente eléctrica, como el caucho. Vamos a elegir la respuesta correcta. El inciso A dice dieléctricos-aislantes. B, aislantes-capacitores. C, conductores-aislantes. D, conductores-dieléctricos. Bien, si buscamos la relación obvia entre los espacios de la pregunta, la respuesta va a ser en el primer espacio conductores y en el segundo aislantes. Continuamos. Leo la pregunta 11. Cuando una dama peina su cabello con un cepillo de plástico, sucede que al acercar el objeto a la cabeza, este tiende a atraer los cabellos de la persona. ¿Por qué sucede este fenómeno? Veamos las opciones. El inciso A dice, porque al frotar el cepillo de plástico con el cabello, este gana electrones, mientras que el cabello pierde el mismo número de electrones que gana el cepillo. El inciso B, porque al frotar el cepillo de plástico con el cabello, este pierde electrones, mientras que el cabello gana el mismo número de electrones que pierde el cepillo. Inciso C, porque el cepillo de plástico cede protones y neutrones, mientras que el cabello gana electrones. Inciso D, porque el cepillo de plástico gana protones y neutrones, mientras que el cabello pierde electrones. Veamos. Si un objeto pierde electrones, va a quedar con carga positiva y va a atraer al objeto que quede con carga negativa. Entendiendo este fenómeno, podemos con precisión contestar esta pregunta. La respuesta sería el inciso B, porque al frotar el cepillo de plástico con el cabello, o sea el cepillo, pierde electrones. Al perder electrones queda con carga positiva, mientras que el cabello gana el mismo número de electrones. Quiere decir que va a quedar el cabello con carga negativa, que pierde el cepillo. De tal manera que ya lo entendemos. Si el cabello queda con carga negativa, la atracción se va a dar de la carga positiva respecto a la negativa, de tal forma que va a ser el cepillo el que atraiga al cabello. Siguiente pregunta. Leamos la pregunta 12. Es la última. Cuando te paras frente a un espejo y observas tu imagen en él, ¿qué fenómeno óptico experimentas? Leamos las opciones. Vamos a tener cuidado con esta respuesta. En el inciso A dice la polarización, B la difracción, C la reflexión y D la refracción. Mucho cuidado porque obviamente van a ser conceptos de física diferentes. Recordemos, por ejemplo, la polarización consiste en la oscilación de una onda en más de una orientación. Esto sería la polarización, ¿verdad? La difracción es aquel fenómeno en donde la onda se desvía por rayos luminosos. La reflexión
Este fenómeno es el que ocurre cuando nuestra imagen se refleja en el espejo, ¿verdad? Sí, es una onda que vuelve al medio donde se origina. Y por último tenemos la refracción. Es el cambio de dirección de un rayo de luz. Es el cambio de dirección del rayo de luz emitido. Por lo tanto, bueno, ya tendríamos la respuesta. Sería la reflexión la respuesta correcta. Con esta pregunta hemos terminado de ver la sección de física de nuestro examen de simulación de la Comipems. Amigo, te recuerdo que debemos de aumentar nuestras suscripciones a este canal para que nuestro esfuerzo cumpla con su cometido. Recuerda que todo esto es gratis. Estamos para servirte. Hasta el próximo tema, amigo.